Buenos días, amados radioescuchas y los que por internet ven a 97.3 FM Manantial de Vida Radio. Estamos en el programa de fin de semana del Instituto Bíblico Radial 97.3. Gracias al Señor que nos ha dado una semana más de oportunidad de testificar de su nombre, de bendecir a todos aquellos que se han acercado a cada uno de nosotros para conocer de la palabra, y para todos aquellos también que han buscado ardientemente el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esa es la intención del Instituto Bíblico Radial, es precisamente que compartamos juntos el contenido de las Escrituras y lo que también nos sirve para comprenderlas, y todo sea para que seamos mejores siervos de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén, mis amados. Bien, la historia de la Iglesia es importante conocerla para que no nos sorprendamos de los acontecimientos que están sucediendo y que van a suceder todavía, ya que esto ha sido una estrategia permanente del adversario, que anhelando de recibir él las coronas, nos quiere engañar, nos quiere confundir y quiere hacernos aparecer como nuevas las cosas que ya utilizó y que ahora conocemos sus artimañas, como dice el apóstol Pablo, y estamos más preparados para poder responder y entender. Amén. Para que no nos aflijamos de aquel que ya está juzgado y sentenciado, y que también tiene los tiempos ya determinados por el Padre, y en su tiempo todas las cosas concluirán, tal y como están escritas en las Sagradas Escrituras. Esta confianza precisamente es la que tenían los cristianos de los primeros años. Ya hablamos de los primeros 100 años en las clases anteriores, y vamos viendo cómo la influencia del cristianismo verdaderamente es significativa. Todo el tiempo antes del cristianismo, todos los dioses que hubieron en todos los pueblos, para los persas, los filisteos, los amonitas, los moabitas, los idumeos, amén. Todos esos pueblos, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma misma, en ese tiempo, sus dioses eran dioses lejanos, lejanos para ellos. Eran dioses que no podían ser conocidos, solamente se conocían sus historias, se conocía su mitología, pero no había manera de cómo hablar con ellos, conocer de ellos la voluntad que tenían. Eran dioses caprichosos, y el cristianismo aparece y tiene una relación íntima con su Dios. A través de la oración, confía y cree que es escuchado, y a través de esa fe, él establece una relación con nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo dice que está en ellos, que hace morada en ellos, y esto realmente era totalmente sorprendente, era una locura decir eso en esos tiempos. Sin embargo, van viendo cómo esa fe, esa confianza que ellos van declarando, va transformando las vidas, va haciendo los mejores, va haciendo personas amorosas de sus hijos, fieles con sus esposas y con sus esposos, trabajadores correctos, leales,
honrados, honestos. Todo esto va viendo, toda la sociedad que estaba en ese tiempo va conociendo lo que es la vida de un cristiano, y eso es lo que empieza a impresionar, a impactar a esa sociedad romana. Ellos tenían dioses que exigían sangres, y ahora resulta que el Dios de los cristianos es un Dios de amor, que Él es el que da y no pide. Amén. Y entonces todo esto va creando una nueva forma de ver que no existía. El cristianismo vino a cambiar todas las formas de pensamiento, y para ello existía ya una estructura que nos permitiera ir transmitiendo el mensaje de los apóstoles, ahora los discípulos de los apóstoles, porque estamos entre el año 100 y el 200, vamos a ir por siglos, mis hermanos, y vamos a ver ahora cómo se gobernaba la iglesia después del año 100. Sabemos que los primeros 100 años fue a través de los apóstoles y de los seguidores de los apóstoles. Ahora ya murieron todos ellos y dejaron sus discípulos, y son estos discípulos los que están de alguna manera también ya preparando a los nuevos discípulos. Bien, ¿cómo era entonces que se realizaba esto? Para el pueblo cristiano de esos años no había ninguna duda de que su cabeza era indiscutiblemente nuestro Señor Jesucristo. Esto lo enseñaban todos los apóstoles, de que Jesús era el centro, Jesús era el único Señor, Rey, Salvador, el Redentor, el Señor del universo, el que estaba en gloria y majestad. Todo esto era enseñado y la gente se identificaba inmediatamente con esa idea. Y de esta manera, pues, tenían bien claro, Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Después de Pentecostés, mi hermano, esa certeza estaba firme en los corazones de todos los seguidores del Evangelio, y el Espíritu Santo se movía en ese sentir para que todos estuvieran firmes en que solo había una cabeza, que nadie podía ocupar el lugar en la tierra de aquel que había sido el rey. Y Pedro lo había demostrado aún con su mismo comportamiento. Pedro se sometía a Jacobo, mi hermano, como lo dan a conocer las cartas de Pablo, ¿verdad? Porque Jacobo tenía la iglesia en Jerusalén a su cargo, y de alguna manera los apóstoles tenían en estima la autoridad de Jacobo, pero simplemente como una persona que dirigía a los creyentes que vivían en Jerusalén. Y después todos los que quisieron someterse, que llevaban el evangelio de la circuncisión, que querían someterse a la autoridad de Jacobo. Amén. Pero no hay ninguna constancia, ninguna palabra en la Biblia donde prácticamente se le otorga a él ninguna autoridad sobre todos los que llevaban y predicaban el evangelio. Pablo dice, ellos me dieron a mí su mano de compañerismo. Eso implica somos iguales, tú y yo somos iguales, y cada uno trabajaremos para el único que es la cabeza. Bien, esto es importante, amén, para que no la perdamos ahora, porque hay muchas denominaciones, organizaciones, congregaciones, etcétera, que tienen otra cabeza. Entonces, el concepto del liderazgo, mi hermano, estaba muy lejos, muy lejos. ¿Por qué? Porque el liderazgo era algo muy usado por el Imperio Romano. Las estructuras que tenía el Imperio Romano era una estructura a base de liderazgos, ¿verdad? En la que el legionario, el que era cabeza de la legión, ese era el líder de toda la legión, y él tomaba decisiones por todos ellos, porque una característica que tiene el líder es tomar decisiones por aquellos
que tiene a su cargo o que lo siguen. Amén. Y eso en la vida cristiana está totalmente fuera de lo que el Señor dijo. Amén. No hay acepción de personas, nadie es mayor que nadie, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva, en fin, de tal manera que la estructura era totalmente horizontal, como le dicen, todo el pueblo, todos los cristianos se reunían, ¿verdad?, manejándose en la misma dirección. Después de los apóstoles se establecieron ministerios de servicio, como los diáconos en Hechos 6, amén. Y después, ya que los apóstoles se fueron de Jerusalén, Jacobo quedó para dar dirección, amén, porque el Espíritu Santo da dirección, mi hermano, a la iglesia de Jerusalén. Pero cuando Pablo empieza a crear las iglesias, se va presentando un fenómeno muy particular. Pablo va estableciendo como, de alguna manera, representantes, coordinadores, autoridades, diríamos, sería la palabra más correcta, mi hermano, como autoridades. ¿Por qué? Porque la estructura de Dios sí es una estructura de orden, es una estructura de autoridades, ¿verdad?, que Él otorga, amén, no que el hombre se otorga. Entonces Pablo va estableciendo las congregaciones y esas congregaciones las va dejando bajo la dirección de un anciano. En algunas otras palabras aparece, como en el libro de Timoteo y de Tito, por obispos, ¿verdad? También la palabra presbítero, amén, es una palabra que es usada en esos términos, y son ayudados por diáconos, ¿verdad? Si usted lee la carta a los romanos, ahí va a encontrar, mi hermano, bien definido esto que estamos nosotros aclarando en el último capítulo, en las salutaciones de Pablo a la iglesia de Roma. Ahí tenemos la forma como estaba estructurada. Amén. Por ejemplo, vamos a leer algunas de ellas para que entendamos dos cosas importantes. En el tiempo de las iglesias gentiles que se fueron creyendo, no tenían confusión respecto a la forma como la iglesia estaba organizada. Era muy clara para ellos. Aquí tenemos los saludos en el capítulo 16, amén, y entonces empieza a nombrar, mi hermano, con diferentes nombres a unos. Por ejemplo, a todos los llama santos, ¿verdad? Y la primera, en el primer versículo, Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. De tal manera que había servidoras que eran mujeres, claro que sí, ¿verdad? Si las tuvo el Señor Jesucristo, mi hermano, que es un tema que muy poco se habla, pero el Señor Jesucristo tuvo bajo su ayuda, bajo su servicio de su ministerio, mi hermano, a muchas mujeres, amén, de las que después darían cuentas muy importantes. Luego están los santos, luego están los colaboradores, Priscila y Aquila, mis colaboradores, amén. Entonces, este es otro grupo de gentes que trabaja directamente con Pablo, y Pablo les va dando trabajos que hacer, por eso ellos colaboran en la obra, en la administración de la gracia, ¿verdad? Luego tenemos a Epeneto, mi hermano, que era el que tenía a su cargo la iglesia que estaba en su casa, ¿verdad? Como lo que hoy muchas congregaciones utilizan el sistema celular,
las casas de paz, las casas de oración, las casas de reunión, tienen mucho nombre. Así en la iglesia primitiva se tenía iglesias en las casas. Epeneto era uno de los que tenían la responsabilidad de esa iglesia en su casa. Amén. Luego tenemos a Trifena y a Trifosa. Ellas dicen las cuales trabajan en el Señor. Amén. Estas eran las que de alguna manera servían en las casas, realizaban actividades necesarias para la iglesia. Amén. No llegaban a ser diaconisa, porque la diaconisa en aquel tiempo era la responsable de todo lo que se guardaba en la casa donde se reunían, la que estaba encargada de que todo estuviera a tiempo y en su lugar. Amén. Y también, mi hermano, habla de otros colaboradores suyos. Habla de Gallo, mi hermano, que jugó un papel muy importante en Corinto, ¿verdad? Que cumplía una función secular. Y de esta manera vamos viendo cómo Pablo va desarrollando diferentes tipos de gente que ya trabajaba para las congregaciones. Amén. A estos Pablo le llama sus colaboradores, no sus líderes, sus colaboradores. Amén. Y esta es una forma bíblica de cómo tener los nombres en la casa. Ahora se usan otros términos que deberíamos de revisar para que sean de acuerdo a lo que el Señor dijo y no vayan en contra de lo que el Señor dijo. Amén. De esta manera tenemos, por ejemplo, ¿por qué empieza Pablo a establecer ancianos en las iglesias? ¿Es bíblico esto? ¿Hay un fundamento para lo que hizo Pablo, ya sea ancianos, obispos o presbíteros? La diferencia entre estos, mi hermano, es simplemente la función. Cuando después van creciendo las iglesias, Pablo va diferenciando la función del anciano, del obispo, del presbítero, amén, en la que el anciano es el que se queda encargado para atender y resolver todos los asuntos de la congregación, para dar consejo, para atender problemas que se presentaran entre hermanos, ¿verdad? Son las gentes que también enseñan la palabra porque son los que la retienen con mayor delicadeza. Los obispos se convierten en un sinónimo de pastor, son los que van llevando el mensaje de casa en casa, y ya los presbíteros de alguna manera son las personas que ayudan a administrar. En Corintios 12 tenemos los que ayudan, ¿verdad? Los que suministran sanidad, los que administran la obra, los que aportan recursos. Todos esos son los presbíteros que sirven alrededor del anciano que va dando la instrucción y el obispo que va guiando. Amén. Obispo quiere decir luz, mi hermano, quiere decir luminaria, ¿verdad? Entonces ya tenemos esas funciones. Ahora vamos a ver de dónde aparece la función de los ancianos, que fue el origen de todo. Amén. Bien, ya los ancianos tenían una larga tradición de presencia. Perdón, estamos un poquito afectados. Y de arraigo jurídico y de tradición durante todo el pueblo
hebreo. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 3:16, cuando los ancianos acompañan a Moisés para ir a ver al faraón en la primera ocasión, ¿verdad?, para decirle que debe dejar ir al pueblo de Israel. Con los ancianos juntamente en Éxodo 12 reciben instrucciones de parte de Moisés de cómo celebrar la Pascua, y ya los ancianos le transmitirían a todos los demás las instrucciones que habían recibido. En Éxodo 17:6, en la primera ocasión que hace brotar agua de la peña, Moisés va con los ancianos como testigos de que de la peña va a brotar agua por el poder de Dios. Amén. También los ancianos acompañan a Moisés en Éxodo 24, cuando sube Moisés al monte Sinaí para recibir las tablas. Ahí están presentes los ancianos. Amén. También sobre los ancianos se pone el espíritu de Moisés para que le ayuden a juzgar. Dentro de los ancianos están los 70 que escoge Moisés y le van a ayudar a juzgar al pueblo. En Deuteronomio 21, los ancianos son fundamentales para aclarar cualquier muerte que se encuentre sospechosa, que no se encuentre el homicida, ¿verdad? Los obispos determinarán el procedimiento, los ancianos determinarán el procedimiento. Eran los que también declaraban si había algún reclamo sobre la virginidad o no de las doncellas. Amén. Y todos los aspectos referentes a la observancia de la ley, ellos tenían una influencia muy importante. Esto es en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento, amén, donde el Señor Jesús está obrando, ¿verdad?, aparece precisamente la fuerza que tenían los ancianos sobre la tradición del pueblo. Amén. Cuando el Señor dice, yo padeceré de mano de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos, señala que ahí participarán los ancianos, también en la toma de decisiones, ¿verdad? Son los ancianos los que cuestionan la autoridad, que están presentes en el juicio del Señor Jesús. Los ancianos acompañan a los sacerdotes para presentar al pretorio al Señor Jesús. Amén. También el apoyo que llevaba Bernabé y Saulo ya cuando la iglesia está operando. Entonces se ve la función de los ancianos siempre en toda la toma de decisiones importantes referente a lo que es la religión y la ley judía. Están presentes los ancianos. Ya después de que viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad?, ya tienen ellos una función ya conforme a las direcciones del Señor Jesús. Y así ellos son los que reciben el apoyo que llevan Bernabé y Saulo de Antioquía, que les envían a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando una apretura económica, y también había ya hambruna en Jerusalén. Amén. Entonces en Hechos 11:30, ellos ya, los ancianos de la iglesia, porque son los que con ellos se entrevistan Bernabé y Saulo, son los que reciben la ofrenda que es enviada de Antioquía. Amén. En Hechos 14:23 ya aparece la instrucción de Pablo designando también ya ancianos entre los gentiles. Amén. Entonces Pablo está entendiendo la importancia que es los ancianos para tomar decisiones, para dar consejo, amén, y para guardar el evangelio. Ahí tienen una función muy importante ya los ancianos. Aún en el mismo concilio de Jerusalén, en Hechos 15, están ellos ya participando activamente en la toma de decisiones con los apóstoles y con los enviados de la incircuncisión. Amén. Cuando termina su último viaje, que ya va para Jerusalén a cumplir
la porción que le queda ya al final, la última ocasión que va a llegar a Jerusalén, con los que se reúne Pablo es con los ancianos. Amén. Y ahí termina su tercer viaje misionero. Amén. Y precisamente cuando después se va apartando un poco la iglesia de la circuncisión, de la incircuncisión, o más bien las congregaciones de la circuncisión con las congregaciones de la incircuncisión, o sea, que se van separando más los judíos de los gentiles, entonces aparece la conveniencia de parte de los gentiles de usar otro nombre, y ahí aparece la palabra obispo, amén, la cual obviamente está más relacionada con el pastorado, con el cuidar de que la doctrina sea correcta, amén, y ya vamos teniendo, pero todo el origen, mi hermano, fueron los ancianos, la gente más preparada, la gente con mayor juicio, con mayor madurez dentro de la iglesia, que no necesariamente era por edad, mi hermano, sino por la madurez, su conocimiento y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Acuérdense que los diáconos fueron aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. De la misma manera, así se van escogiendo los ancianos y después, dependiendo de la función que realicen, estos iban llamándose obispos o presbíteros. Amén. En Filipenses 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo y están con los obispos y los diáconos. Amén. Ahí aparece, mi hermano, ya la diferenciación del término obispo del término anciano. Amén. Lo mismo lo dice en la primera carta a los Timoteos. Entonces las dos funciones con las que la iglesia primitiva trabajó fue con obispos y con diáconos. Amén. Y obviamente con ancianos, ¿verdad? Ahora bien, esto es lo que va dejando Pablo como recursos, como recomendaciones en la carta a Tito, en la carta a Timoteo, da la recomendación de cómo debe de ser un obispo y de cómo debe ser un diácono. Amén. De tal manera que garanticen la función en la iglesia. Amén. Voy a leer, mis amados, en la primera carta a Timoteo, ahí nos hace el requisito, primera carta de los Timoteo, capítulo 3, habla del requisito que deben cumplir los obispos. Dice, necesita ser irreprensible, o sea, que no tenga una vida equivocada, que no sea una persona que tenga, pues, que diríamos ahora, que tenga antecedentes no correctos, que haya dudas sobre su persona, amén, marido de una sola mujer, sobrio, o sea, que no sea una persona exagerada en lujos, exagerada en la forma de vivir, en la forma de vestir, en la forma de comer. Esa es una persona sobria, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amén, no dado al vino, no pleitisto o pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, debe ser amable, no debe ser avaro y sobre todo gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Y actualmente dice, muchos llegan grandes ya al Evangelio
y después el Señor los llama al pastorado. Ya los hijos inclusive están casados o ya están estudiando fuera de su control. Y ahí lo que hay que hacer, mis amados pastores, es orar mucho, no apartarse del llamado, porque el que manda es el Señor, pero sí tratar de cumplir todos los preceptos que va marcando en esta línea. Esta parte que dice que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. Y precisamente este es uno de los temas más delicados que ahora tenemos. Y estamos hablando de la iglesia antigua, mi hermano, para que sirva como referencia de la iglesia que hoy debemos de tener, porque esta iglesia era la iglesia poderosa. Esta era la iglesia, mi hermano, que conmovió al mundo. Esta es la iglesia que sacó el evangelio a todas partes. Así que quiere decir que es el modelo más perfecto que tenemos de iglesia. Amén. Entonces, hay que tratar de cumplir todos los lineamientos que dice Primera de Timoteo 3, para que podamos ser un buen obispo de la congregación. No debe ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona que empieza, una persona que no tiene experiencia para dirigir, una persona que no tiene experiencia en el servicio, una persona que no tiene conocimiento de la palabra para transmitirla. Ese es un neófito. Amén. Y sucede mucho que precisamente estos neófitos, cuando por alguna razón va creciendo sus congregaciones, se envanecen y creen que es propia la obra y empiezan a tomar decisiones equivocadas fuera de las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el enemigo los ha confundido. Empezaron con 5 ovejitas, con 10 ovejitas, ahora ya tienen 100, ¿verdad? Y se envanecen y el enemigo los confunde. Amén. Por eso es muy prudente saber dónde se congrega uno. Luego también envía una serie de requisitos para los diáconos. Los diáconos también tienen requisitos, claro, son personajes importantes dentro de la función de las congregaciones, amados. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, o sea, no hipócritas, no dados a mucho vino, tampoco codiciosos de ganancias deshonestas, para hacer buen uso de todo lo que se lleve a la casa, y que guarden su ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos deben ser sometidos a prueba primero. Antes de darles el nombramiento, se les debe de probar a ver si cumplen con los requisitos que están establecidos. Y si se ven aprobados, entonces que ejerzan el diaconado. Amén. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles. Entonces, ¿qué digo mujeres? Las mujeres que quieren ser diaconisas. Amén. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y gobernar bien su casa. Amén. Los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas son las instrucciones que le da Pablo a Timoteo para nombrar, para que puedan llegar a ser obispos y puedan llegar a ser diáconos, que es la estructura original con la que la iglesia se movió, mi hermano, durante muchísimos años, casi 300 años se movió bajo esta estructura. Amén. Ahora bien, ¿cuándo empieza lo que Pablo dijo a tomar otros caminos? Bien, Ignacio de Antioquía, en la tercera persecución que Trajano, el emperador, impuso al Imperio Romano, lo tomaron prisionero a él en la ciudad de Antioquía, de donde él era obispo,
y lo tomaron prisionero, y durante el camino de Antioquía a Roma, a donde lo habían mandado a llamar para que fuera en el circo romano donde lo sacrificaran, ahí él escribió 5 cartas en el camino, donde fue dando consejos, y les mandó una carta al obispo de Efeso, al obispo de Filadelfia, al obispo de Esmirna y al obispo de Roma principalmente. Amén. Y esta carta, mi hermano, es una carta muy particular, la que le manda a Roma, porque no va dirigida a una persona en Roma, porque para el tiempo en el año 115 que fue capturado, Roma no tenía obispo, amén, sino que era dirigido por ancianos. Por eso esa carta va dirigida a la congregación en Roma, amén. Es una carta muy particular, que echa muy abajo ese asunto del obispo romano, amén. Y de esta manera, pues, al él enviar a ciertos lugares, a los obispos, a nombres particulares, él está reconociendo que la función del obispo como pastor de la iglesia son la parte importante. Es lo que el Señor diría, ¿verdad? Si el pastor es lastimado o es golpeado, se dispersarán las ovejas. Esa es la función, mi hermano. Una persona que va llevando a los demás a donde quieren ir, por supuesto. Amén. Y Ignacio de Antioquía escribe: los diáconos deben obedecer al obispo como si fuera la gracia o favor de Dios, y a la junta de ancianos como a la ley de Jesucristo. Entonces, Ignacio de Antioquía está ya afinando las funciones. Al obispo lo está poniendo como el que dirige a toda la congregación, ¿verdad? Y a la junta de ancianos la está poniendo, mi hermano, como los que juzgan todos los casos, como los que tienen el consejo, como los que tienen la enseñanza, y los diáconos sirven para todas las actividades administrativas que tenga que realizarse. A partir de esa carta que se da a conocer en muchas congregaciones, se empieza el pastor a tener más autoridad sobre toda la congregación, de tal manera que esto que se va desarrollando llegaría después, como todo esto va creciendo, mi hermano. Por ejemplo, aparece una figura ya dentro de la iglesia primitiva, entre los años 100 y 200, aparece el obispo metropolitano. Amén. El obispo metropolitano era aquel obispo que ahora tenía varias congregaciones pequeñas. Voy a hacer un ejemplo, con todo respeto, mis amados. Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? Ahí había una congregación y ahí tenía su obispo. Y después tenía Chiapa de Corzo, Suchiapa, Berriozábal, Coita, que estaban muy cerquita, ¿verdad? Reconocían a ese obispo como alguien en quien depositaban autoridad. Ahí aparece el obispo metropolitano, ¿verdad? Esta palabra obispo es conservada en muchas congregaciones protestantes y evangélicas, así como en la iglesia ortodoxa, así como en la iglesia católica. Muchos todavía quedaron y conservaron esa figura de autoridad en la iglesia, amén, que es la única que reconoce en las Escrituras, amén. Bien, ¿por qué nace este obispo metropolitano? ¿Por qué fue necesario llegar a ese punto? Bien, primero, por la necesidad de las nuevas congregaciones que van naciendo, de tener consejo de alguien que tuviera más experiencia que ellos, que por su testimonio de vida
garantizaba, mi hermano, el mensaje más correcto, y sobre todo que era necesario que alguien interviniera por ellos, porque, vamos a decir así, las estructuras administrativas de los romanos eran en las ciudades importantes, ahí estaban las autoridades. Cualquier asunto que pasaba en algún pueblo pequeño, tenían que desplazarse hasta el lugar donde estaban las autoridades, en donde también el obispo metropolitano tenía su sede, y de alguna manera su comportamiento, su conducta, la gracia que Dios les daba, mi hermano, tenían una relación más estrecha con las autoridades para poder intervenir en casos de urgencia, sobre todo en el tiempo de las persecuciones. Amén. Ellos intervenían para, de alguna manera, mediar y no fueran llevados a casos extremos, ¿verdad? Algunos asuntos que podían resolverse de otra manera. De la misma manera, el obispo metropolitano, con la experiencia y la antigüedad que tenía, con la estructura de diáconos que estaban a su alrededor, podía él revisar que las otras congregaciones estuvieran dentro de la sana doctrina o dentro de la doctrina establecida, y si necesario fuera, ir aplicando la disciplina necesaria, ¿verdad?, en las congregaciones que no estuviesen conforme a la doctrina. Amén. También las ciudades más importantes recibían de todos los hermanos, porque en ese tiempo la misericordia era practicada de forma muy abundante, de tal manera que todos los hermanos llevaban 1 kilo de arroz, una medida de lentejas, llevaban trigo, llevaban harina, llevaban un poquito de aceite, 1 litro, en fin, de tal manera que se concentraba en la congregación de la ciudad, se congregaban grandes cantidades, ¿verdad? Y entonces el obispo metropolitano asignaba recursos, ¿verdad?, y ayuda de misericordia a los que estaban más necesitados y más perseguidos. Entonces, de esa manera, a las congregaciones a las cuales él representaba o tenía bajo su autoridad, él extendía la misericordia que se concentraba en la congregación. Ojalá si fuese el día de ahora, ¿verdad? Luego, por la misma experiencia, por la misma presencia, por la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, por la posibilidad que tenía de tener más ayudas a través de los diáconos, él podía también luchar contra herejías que empezaban a presentarse en las congregaciones más pequeñas. Todo esto hizo que los obispos de las congregaciones que estaban alrededor de las ciudades más importantes aceptaran al obispo de la ciudad como autoridad sobre ellos. Esa es la forma como nace el obispo metropolitano, de los cuales uno de ellos fue Ignacio de Antioquía, que ya estamos viendo que va camino a Roma para ser martirizado. Amén. Porque no era como el obispado, que ahora es una jerarquía que nadie la puede tocar. No, mi hermano, en aquel tiempo eran obispos, eran pastores de varias congregaciones, eso era todo lo que tenían, y su gracia derramada en ellos era para bendición de todas sus congregaciones. Este diseño que estamos ahorita compartiendo, mis amados, duró prácticamente desde el año 45, cuando empieza el primer viaje misionero de Pablo, hasta el año 325. Amén. ¿Qué quiere decir? Que durante 3 siglos esta fue la estructura de gobierno que tuvo la iglesia cristiana. Amén. Esta es la estructura establecida desde lo que dejó el apóstol Pablo como recomendaciones, lo que aceptaron todas las iglesias durante 300 años. Amén. ¿Qué quiere decir? Que esta debería ser
en la forma de gobierno, esta debería ser la forma de gobierno. Esta es la única forma de gobierno bíblica. Amén. A esa vamos a regresar, mi hermano. A esa vamos a regresar. Amén. Porque esa es la que quedó establecida por el Espíritu Santo. Amén. Bien. Ahora tenemos la iglesia por todas partes. Las persecuciones romanas, amén, ya vimos la primera de Nerón, la segunda de Domiciano, la tercera de Trajano, amén. Ya vimos el día de ayer la correspondencia que se envían Plinio el joven, gobernador de Turquía, mi hermano, específicamente Bitinia, y Trajano el emperador, que es este que manda capturar a Ignacio de Antioquía, amén. Y donde se queda claro a través de esa carta que los cristianos eran señalados, ya sea por una denuncia anónima o por gente que los llegaba a denunciar directamente, por el único delito que era de no rendirle adoración al emperador. Amén. Ese era el delito principal. De ahí ya se venían sumando otra serie de rumores, pero realmente, y podemos leer esto para que pasemos, a los cristianos se les castigaba no por algún crimen o delito cometido, sino solamente por el delito de creer en Cristo Jesús, no aceptar la adoración al emperador y creer en un solo Dios. Amén. Estos eran los delitos por los cuales de manera más común se les acusaba, y obviamente siempre eran encontrados culpables, porque ciertamente así era. Entonces vimos también, y vamos a empezar esta porción de hoy, mis amados, de los personajes que en ese tiempo hicieron una labor muy importante. Estamos hablando del año 100 al año 200, mi hermano. Y hablábamos que eran Clemente de Roma, Hermas de Roma, Ignacio de Antioquía, que ahorita está llevando para ser sacrificado, mi hermano, en Roma. Policarpo de Esmirna. Policarpo reclama que es discípulo del apóstol Juan. Amén. Él directamente así lo señala y pide que por lo tanto pues se le considere como un sucesor natural de él. Bernabé de Alejandría, Irineo de León, Papias de Frigia y Justino Mártir. Amén. Estos son los personajes que le darían mucha fuerza. Vuelvo a repetir lo que dije ayer. Estos personajes que yo acabo de leer ahorita, la Iglesia Católica Romana, la Católica Ortodoxa y algunos otros evangélicos protestantes los reconocen como padres de la Iglesia. Decíamos que no pueden ser padres porque el único padre de la Iglesia está en los cielos, está sentado en el trono. Amén. Estos eran discípulos de los apóstoles, solamente. Amén. Y ellos empezaron a dejar escritos que necesario era por la defensa que hacían como obispos metropolitanos ante las autoridades. No siempre tenían contacto físico con las autoridades, pero sí lo hacían a través de documentos y de escritos, y esos son los que fueron quedando y son los que dan cuenta, por ejemplo, como en el caso de Ignacio, que pone ya al obispo por encima de los demás miembros de la congregación, y de ahí se tomaron los que les convenía para que lo hicieran ya una tradición, una forma, ¿verdad?, que ya sustituye a la forma original. Bien, Ignacio habla mucho sobre la unidad que debe haber en la iglesia y de la autoridad y el respeto al obispo. Hermas diserta sobre el Antiguo Testamento,
dándole una interpretación simbólica a todo el Antiguo Testamento y tomando como era la sombra, ¿verdad? Y trata de darle un contenido cristiano a todo el Antiguo Testamento, con lo cual lo que hace es falsear el mensaje, porque el mensaje del Antiguo Testamento fue dado para Israel, para decirle que vendría su Mesías y en él se vería la plenitud de todas las promesas. Al hacer esta interpretación, esta hermenéutica simbólica, Hermas lo que hace es trastocar y confundir totalmente el mensaje entregado en el Antiguo Testamento. Papias, amén, queda muy poco de él. Si se juntaran todos los fragmentos de todo lo que escribió, apenas podrían juntarse, dicen, 8 páginas completas. Consecuentemente, como son pedazos de muchos libros, no se puede entender la línea de pensamiento que él tenía. Amén. Y lo que sí, en unas porciones revela las fantásticas ideas que tenían, ¿verdad?, de cómo iba a ser el reino venidero del milenio. Como se habla en la Nueva Jerusalén, que son calles de oro. Entonces él inventaba de que únicamente se iba a sembrar las semillas, él iba a hablar y ¡pum!, iba a salir un árbol, ¿verdad? Y de ese árbol se le iba a decir al árbol que diera frutos y bueno, cosas fantásticas que realmente la palabra no habla de ellos, pero en ese ímpetu de las grandes promesas, mi hermano, desbocaron su imaginación. Amén. Justino Mártir, él nació en Samaria, era hijo de padres romanos y ejercía la profesión. Él estudió para filósofo, de tal manera que cuando tuvo la oportunidad de conocer los evangelios y de leerlos, encontró que de todo lo que él había estudiado, la filosofía que no es filosofía, sino el mensaje del Señor Jesucristo había dado, era el de definitivamente el más alto nivel moral y de realidades y de revelaciones, de tal manera que él se convierte, sin dejar de tener de alguna manera una influencia de todo lo que había leído. Y eso se verá después en sus escritos, ¿verdad?, de la manera como todavía influyen algunos filósofos griegos en su forma de pensamiento. Amén. En ese tiempo, mi hermano, aparece un escrito que se llamó el Didache, que era muy importante y no era más que un resumen de los textos bíblicos recopilados sobre un tema particular. El primero de los temas más importantes era el camino entre la vida y el camino de la muerte, o sea, el camino angosto y el camino ancho. Y ahí él recopila lo que el Señor dice y lo ponen en una sección. Luego viene las recomendaciones para la adoración cristiana, en la cual ya reúne la forma como el cristianismo el cristianismo de ese tiempo adoraba, y él lo reúnen para dar una guía, amén, como actualmente se hace, mi hermano, que muchos escriben cómo orar, el principio de la oración, el poder de la oración, etcétera, etcétera. El Didache prácticamente es nada más que tomado de puros textos bíblicos, no de lo que más o menos se les ocurría, sino toda la Biblia sigue siendo el centro, mi hermano, de todos los mensajes que ellos van usando. El tercer sección que tenía este libro llamado Didache, ¿verdad?, era cómo reconocer a un verdadero profeta y a un falso profeta. Y él da varias recomendaciones ahí, varias señales, pero al final hace un resumen prácticamente y dice: cualquiera que te pida dinero, amén, para decirte lo que necesitas saber, no lo oigas. O sea, lo que te va a decir, lo que compres con dinero no sirve para nada. Amén.
aplicando lo que de gracia recibisteis, de gracia dad. Entonces, la tercera porción es de cómo conocer a un falso profeta de un verdadero profeta. Y aquí usted, mi hermano, hace casi 1900 años, ya tiene usted la respuesta a su duda. ¿Cómo puedo reconocer a un profeta correcto de un falso profeta? Si un profeta te pide algo por la palabra que te va a dar, mi hermano, eso es basura. Amén. Bien. Todos ellos tienen una característica en sus escritos: exaltan el martirio. De tal manera que Ignacio de Antioquía, en la carta que le manda a la congregación de Roma, les dice: no vayan a impedir que me maten, no me vayan a quitar esa corona. Yo quiero llegar a Roma y quiero que me lleven al circo y que ahí, si me van a martirizar, que me martiricen por Cristo Jesús, y si he de morir, moriré por Cristo Jesús. Amén. Pero no me quiten esa corona. Bueno, dígame usted. No, estoy en la radio hasta las 12 del día. Sí. No podemos, ahorita es el tiempo del Instituto Bíblico, mi hermano, y no ponemos melodías, pero después de las 12 ya los hermanos que siguen, por favor. Bien, gracias. Bien, amados, entonces tenemos que ellos exacerban esa inclinación al martirio, ¿verdad? El Señor había dicho: si os persiguen de esta ciudad y da otra, ¿verdad? Hay instrucciones. ¿Por qué? Porque su vida y la mía son importantes para el Señor. Hay muchos que van a convertirse todavía por su prédica y por la mía, mi hermano, y entonces debemos de guardar nuestra vida en estima hasta que el Señor, ya bajo sus circunstancias, Él permita que seamos alcanzados. Pero ahí en ese tiempo casi se ofrecían, mi hermano, para que fueran de alguna manera ellos llevados por el nombre de Jesús. La otra cuestión que esos escritos generaron problema es lo referente al bautismo. Hermas de Roma escribe y dice que nada más después de ser bautizado, o sea, la persona confiesa sus pecados, es bautizado, y después solamente podía, si acaso, volver a reincidir una vez en el pecado. Si volvía a reincidir otra vez, es que ese no se había arrepentido, y por lo tanto debía ser echado fuera de la congregación. Amén. Eso generó muchas dudas en la gente, de decir: bueno, no estoy seguro de no volver a pecar. Y por lo tanto no se bautizaban. Muchos se retuvieron del bautismo por esa interpretación equivocada de la cuestión del bautismo. ¿Qué quiere decir? Entonces estamos hablando de que ya no es el Espíritu Santo el que está dirigiendo estos personajes. Ya están ellos opinando de su forma de sentir. Ya ellos están poniendo normas. Mi hermano, empiezan a aparecer mandamientos de hombres en la doctrina que había sido tan clara en los primeros 100 años. Así es. Así es. Amén. Y otro de los casos también en que empieza a desviarse la atención a la gracia y solo al Señor Jesús, mi hermano, y se debe a que empiezan a poner énfasis en las obras. Amén. Tú eres cristiano, si eres un buen cristiano, entonces tú debes de traer alguna cuestión de misericordia a la casa para que la repartamos. Y entonces empezaron, ya no por lo que nacía, ya no por su corazón amoroso, ya no por lo que estaba en ellos, ya no por el mensaje, mi hermano, de gratitud de la cruz, sino que se fueron ya poniendo como normas de conducta. Y entonces la gente empezó a creer que por ese comportamiento estaban ellos siendo buenos cristianos. Empezó a entrar religiosidad
a la naciente iglesia. Es la forma como Satanás va obrando, mi hermano. Porque la religiosidad es un espíritu demoníaco. La religiosidad, mi hermano, es querer sustituir la obra del Espíritu Santo por las obras del hombre, haciendo creer al hombre que lo que está haciendo es trabajar para Dios cuando realmente está haciendo su voluntad. La religiosidad es guardar apariencia nada más, como lo hacían los fariseos y los escribas, pero no hacer la transformación dentro en el corazón, ¿verdad? Entonces, eso es experto Satanás para ello. En todas las religiones del mundo, mi hermano, está en ellos la religiosidad. Es pura forma, pero adentro son como sepulcros blanqueados. Amén. Y esto es lo que ya se empieza a ver en el mover y en los escritos de estos personajes. Con lo cual, mi hermano, van sustituyendo. La única confianza de nuestra salvación es no apartarnos de Jesús ni de su palabra. Eso es lo único que nos va a garantizar, mi hermano, que nosotros vamos a ser salvos. Amén. Muchos dirán, oiga usted, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Claro que sí. Mi hermano, si usted está agradecido con el Señor que le dio la vida después de estar muerto, usted no va a servir. Esas son las obras, mi hermano. No, las obras son el servicio al necesitado. El Señor mismo en Mateo 24 nos manda a hacer lo que tenemos que hacer. Pero eso es resultado, mi hermano, de la fe en Cristo Jesús. Yo voy a la cárcel, ¿por qué? Porque Jesús, mi Señor, ¿verdad?, me sacó a mí de prisiones. ¿Por qué voy al hospital? Porque Cristo Jesús a mí me sanó de enfermedades. Y yo quiero que otros sean sanos, que conozcan a Jesús y sean sanos. ¿Por qué voy yo y apoyo a alguien financieramente? Porque a mí Jesús me sacó de la pobreza, me sacó de la miseria, me sacó de mis necesidades. Como yo por gratitud tengo a Jesús y su palabra, y yo cumplo. Eso es lo que dice Mateo 25, mis hermanos. Amén. Entonces, esas obras son obras por la fe en Cristo Jesús que yo tengo. No porque yo quiera hacerlas y con esa yo quiera justificar ante Dios de que yo soy salvo. No, mi hermano, las obras no salvan para nada. Las obras son un resultado, mi hermano, de el amor de Cristo que hay en mí. No para ganar salvación, es consecuencia de la fe y la gratitud que en mí hay. Son dos cosas diferentes, es lo que Pablo plantea. Nadie será salvo por las obras de la ley. Amén. Y Santiago nos dice, sí, pero si tú tienes fe en Cristo, ¿cómo no vas a ayudar a tu hermano? Sí. El mandamiento, mi hermano, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero no solamente debo de hacer obras. Yo primero debo tener el amor de Cristo en mí. Yo debo de vivir la palabra del Señor y debo ser fiel para con Él. Y entonces las obras brotarán de una manera natural. Amén. Bien. Ellos, pues, empezaron a meter esta forma de pensamiento que después es la base de la doctrina católico-romana. Bien. Irineo de León, mi hermano, se convierte ya siendo grande. Él fue discípulo de Policarpo, no olvidemos, Policarpo, discípulo del apóstol Juan, Irineo, discípulo de Policarpo. Amén, o sea, es la segunda generación. Obviamente recibe una buena doctrina y él viene a Roma con una carta de presentación que le da su obispo, ¿verdad? Y él regresa de nuevo a la ciudad de donde era, de Lyon, Francia, y ahí cuando regresa su obispo ha muerto, ha fallecido. Y entonces los feligreses deciden que él sea el nuevo obispo de ese lugar, y así se convierte él en el obispo de Lyon. Y él tuvo un fervor
Él era un apologético, o sea, una persona que defendía la fe. Amén. Y él hizo escritos muy importantes para la conservación de la fe apostólica, y también hizo escritos muy importantes refutando las herejías gnósticas, o sea, escritos para refutar lo que estaba en contra de la iglesia y escritos para conservar la doctrina que la iglesia tenía. Amén. Y ahí Irineo va dejando, en esos escritos de él hay mucho más material que ha llegado hasta nosotros, y va dejando ya formas de pensamiento, y él tenía como eje central de sus escritos que Dios es el gran pastor, que ha nombrado a nuestro Señor Jesucristo como el pastor de toda la humanidad, ¿verdad? Y que si bien es cierto que el hombre al principio no fue hecho perfecto y por eso pecó, gradualmente Él va a llevarnos a la perfección del varón perfecto, que es Jesús. Y al final todos seremos como Dios nos ha diseñado, como Dios pensó que el hombre debería de ser. Amén. Y así el gran pastor conducirá a sus hijos de nuevo a su presencia. Amén. Reconoce que el hombre es la corona de la creación. Amén. Que fue creado de forma libre, para ser libre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pueda decidir por él. Pero también le dio la responsabilidad de que todo lo que decida va a ser responsable. Y de esta manera el hombre puede equilibrar sus decisiones de una manera correcta. Amén. Y la decisión para la cual el pastor, nuestro Señor Jesucristo, vino, es para que nosotros decidamos libremente vivir bajo la dirección y la voluntad del pastor Jesús. Amén. Y de esa manera pasaremos de la condición de niños espirituales a la condición de varones perfectos. Esa era la línea de pensamiento que tenía Irineo. Se ve y se nota, mi hermano, la doctrina que él había recibido. Considera que si bien es cierto que ahora los ángeles son superiores a los hombres, llegará el momento que los hombres mismos serán transformados y reunidos alrededor de Jesús se dedicarán aún a actividades, amén, por encima de los ángeles, porque gozaremos de una comunión más estrecha con nuestro Señor Jesucristo que la que ellos tienen ahora. Amén. Bien. También decía, Dios Padre tiene dos manos para hacer las cosas. Una de ellas es el Verbo, el Hijo unigénito, y la otra es el poder de su Santo Espíritu. Y con ello va a realizar toda la obra sobre la humanidad que decida seguir al pastor Jesús. Amén. Y nos va a llevar hasta una comunión íntima con Él, y se va a realizar ahí lo que él llama en sus escritos la divinización. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza divina que nosotros tenemos se va a desarrollar permanentemente gracias a la obra del pastor Jesús y del poder del Espíritu. Amén. Los gnósticos, mi hermano, declaraban que nosotros, cuando vamos caminando, morimos, somos llevados a la perfección y nos volvemos a quedar sumergidos, dicen ellos, ¿verdad? En el ser fundamental, amén, en la divinidad, como le dicen ellos. Sin embargo, Irineo en sus escritos dice, no hay tal. Nosotros seguiremos siendo personas, seres, que si bien alcanzaremos la perfección moral,
Si bien es cierto que se desarrollará en nosotros la semilla divina que tenemos, pero seguiremos siendo seres que estaremos al servicio de Dios. No, nada de que nos vamos a sumergir como una gota de agua se sumerge en el océano, no. Sino que seremos seres independientes para que haremos la obra para la cual hemos sido creados. Entonces, esto era muy importante, mi hermano. Todo lo que te dije antes es la nueva era, es la forma de pensamiento hindú, es la forma de pensamiento del mucho esoterismo que hay, ¿verdad? De que todos al final alcanzaremos la divinidad, seremos dioses y estaremos inmersos en aquel principio fundamental, ¿verdad? Estaremos inmersos en la divinidad. Eso es lo que enseña toda la nueva era, eso es lo que enseña el hinduismo, eso es lo que enseña el esoterismo, mi hermano. Y ya Irineo desde entonces dijo, no hay tal cosa. Nosotros seguiremos siendo seres conscientes. Seremos seres, sí, perfectos por la obra del Espíritu, pero seguiremos siendo seres, ¿verdad?, que ya fuimos creados por Dios y seguiremos estando en su presencia, pero sirviéndole, ¿verdad?, con toda responsabilidad. Amén. De esta manera, pues, estamos viendo, mi hermano, cómo esos escritos nos van dando a conocer las luchas que existían en ese tiempo entre los que atacaban la pureza del Evangelio, los que querían contaminar con religiosidad el Evangelio, los que querían empezar a incorporar mandamientos de hombre en la iglesia. Amén. Y ya tenemos apologistas defendiendo la fe. De estos escritos, de estos personajes, van formando la conducta de los cristianos. Amén. Van formando la forma como ellos, porque ahora son perseguidos, ahora hay una respuesta diferente. Durante el tiempo, cuando leímos la introducción de este tema, hablábamos de la iglesia, cómo se comportaba hasta el año 100, mi hermano, pero cuando empezaron ya las persecuciones, se fue creando una conducta, se fue creando un comportamiento que debía de ser ya más definido, más convencido, más de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y entonces estos personajes, con sus escritos, fueron formando el carácter de los cristianos bajo la persecución. Amén. Bien. Ellos sabían que vivían entre los demás seres humanos, aplicaban lo que el Señor en el Evangelio de Juan decía, somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Amén. Y de esta manera, ellos vivían, sabían vivir, mi hermano, realizaban sus actividades. Algunos eran esclavos, mi hermano, ¿verdad? Seguían siendo esclavos, pero ahora bajo la dirección del Evangelio. Ya miraban a sus amos no como unos tiranos, no como aquellos, aunque abusaban de ellos, aunque los golpeaban y los lastimaban, pero ellos lo hacían por amor a Cristo. Ahora ya tenían una razón por la cual servir. Ya no era una vida desesperada, ya no era una vida en desgracia, ¿verdad? Sino que era ahora una vida en gozo en Cristo Jesús. Entonces, toda esta forma de vida, mi hermano, nos va dejando cómo el Evangelio es suficiente para el lugar donde estemos. Ya sea que seamos patrones, Pablo dice, patrones, amos, no abusen de sus trabajadores, páguenle su salario a tiempo. No se olviden que ustedes tienen un patrón muy por encima de ustedes. No lo hagan con soberbia, no lo hagan con abusivez. Amén. Trabajadores, esclavos, no trabajen a su amo por el dinero que reciben o por la comida que les dan, sino en el nombre del Señor Jesús. Y todo eso va cambiando, mi hermano, en el corazón de las personas van cambiando y van haciendo las cosas en Cristo Jesús. Pues eso que funcionaba antes, funciona ahora.
Si usted es patrón, trate conforme la palabra enseña a sus empleados y usted va a ver cómo van a rendir más, van a estar a gusto y va a prosperar su negocio. Usted, trabajador, trabaje con gusto a su patrón, dando lo mejor, ¿verdad? Cuidando lo que le está dando en sus manos de resguardo, ayudándole a que su negocio prospere. Él prospera, usted prospera. Amén. Ya no hacerlo con rencor, ya no hacerlo con amargura, ya no hacerlo con resentimiento, sino para Cristo Jesús. El patrón de su patrón, mi hermano, está sentado en el cielo. Entonces usted trabájele al patrón de su patrón. Amén. Y de esta manera, pues, así en ese tiempo, mi hermano, que había esclavitud, vuelvo a repetir, cambió totalmente. Por eso los esclavos se convertían, pero en cantidades verdaderamente considerables. Amén. Uno de los grandes defensores, mi hermano, de la vida de los cristianos, es un personaje que se llama Tertuliano. Tertuliano es un personaje en la historia de la iglesia muy especial, muy particular. Amén. Él primero se convierte, después de que se convierte, siendo él pagano, por supuesto, se convierte y está sirviendo a una congregación y después se unirá a un movimiento que se llamaba el movimiento montanista del Espíritu Santo. Y sus escritos de él llegaron en gran cantidad, se conservan, y han sido de una grande utilidad. Después que sigamos caminando, usted va a ver cuántas veces va a aparecer Tertuliano en la historia de la iglesia. Pero en su libro Apología, ¿verdad?, que escribió, dice lo siguiente: las donaciones que se reciben no se gastan en fiestas, ni en borracheras o comilonas, sino se gastan en sostener y enterrar a los pobres, en suplir necesidades de los niños que no tienen padres, los huérfanos, que no tienen niños, que no tienen medios de vida, a los ancianos que no pueden trabajar y están confinados en su casa, para los náufragos que llegan sin nada después del naufragio, o a los que están prisioneros trabajando en las minas para su familia, o aquellos que están desterrados en alguna isla, ahí está el apóstol Juan, o están encerrados en prisiones por el motivo de la fidelidad a Cristo y a la iglesia. Y esta forma noble y llena de amor pone una marca especial sobre nosotros. Aquí está hablando, mi hermano, de las obras de la fe, de las obras producto, dice, esta forma noble y llena de amor por la fidelidad en Cristo y a la iglesia, ¿verdad?, pone una marca sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Saben que nosotros somos diferentes. Nosotros no abandonamos a nuestros hermanos. Nosotros estamos pendientes de la familia de nuestros hermanos. Nosotros ayudamos al huérfano que ya no tiene padre. Amén. Y también deja constancia en sus escritos, mi hermano. Dice, los cristianos no tomaban parte ni asistían a los espectáculos y a las diversiones públicas o a cualquier actividad inmoral, se negaban a ejercer el oficio de soldado bajo el principio de no matarás, amén, y sobre todo no ofrecían sacrificios a la adoración al César, ni tampoco aceptaban enviar a sus hijos a las escuelas públicas
donde les enseñaban sobre las adoraciones paganas. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Voy a repetirlo, mi hermano, para que usted vea que la historia del hombre es igual, solo va cambiando el barniz. Los cristianos no tomaban parte ni asistían a los espectáculos y a las diversiones públicas o cualquier actividad inmoral. Se negaban a ejercer el oficio de soldado y sobre todo no ofrecían sacrificios a la adoración del César, ni aceptaban enviar a sus hijos a la escuela pública donde les enseñaban sobre las adoraciones paganas. Amén. Entonces, ¿cómo aprendían? Ellos les enseñaban. Por si usted no sabe, el que me está escuchando, actualmente ya la identidad de género está en todas las escuelas, desde el kinder, en donde le están enseñando a todos los niños que ellos pueden escoger según su idea el género o el sexo que quieran. Esta es la perversión más grande, mi hermano, que hasta ahorita ha llegado después del intento de la ley del casamiento de homosexuales. Este es el intento más grande para que haya una perversión en los niños. ¿Usted ha leído los libros de sus hijos? ¿Usted ha checado qué cosa le están enseñando a sus hijos? ¿Usted ha tenido la responsabilidad de, conforme a la bendita palabra del Señor, sacarlos del engaño y la mentira en la que les están enseñando? ¿Sabía usted, mi hermano, que usted puede educar a su hijo en su casa? ¿Que hay un sistema para educar a su hijo en su casa? Si usted no está de acuerdo con lo que le están enseñando conforme a su fe. Claro, muchos van a decir, oiga usted, ¿y entonces qué trabajo? Es que alguien tiene que hacerse cargo de los niños. Es que tenemos que volver a los principios, mi hermano. Le hemos dejado todo al Estado, le hemos dejado todo a las niñeras. Desde ya de 3 meses los niños ya no tienen madre, tienen niñera. Amén. Van al kinder, ya no tienen madre en la casa, ahora tienen la maestra del kinder. Y luego la primaria. Y después, cuando ya son adolescentes, los jóvenes, ¿a quién van a obedecer? ¿Quién les puso los pensamientos en su mente? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que ellos están viendo, oyendo y escribiendo? Pues esto lo sabían los cristianos primitivos, por eso dice aquel que se cree sabio, dice el Señor, estamos leyendo, mi hermano, de hace 1800 años. Y hace 1800 años los cristianos eran más responsables, más entendidos, más comprometidos con su familia que lo son ahora. Sin embargo, nos jactamos de que nosotros estamos en la cima de la gracia. Amén. Ellos sabían que no eran del mundo, mi hermano, y lo demostraban con su conducta continua, sobre todo en donde impactó. Era en una de las cosas que impactó tremendamente, mi hermano, en el matrimonio. Tenían una conducta ejemplar, que se diferenciaba inmediatamente desde el trato, desde la palabra que se dirigía el esposo a la esposa al esposo, el papá a los hijos a los papás. Inmediatamente decían, estos son cristianos. Esa forma de hablar no es la de todos los demás. Esa forma de cariño, cómo se cuidan, cómo se atienden, esos son cristianos. Amén. El marido de Felicita, por ejemplo, nunca
ha andado cortejando a mujer ajena, ni anda codiciando a las vecinas. No, este es cristiano, definitivamente. Amén. En ese tiempo, mi hermano, se casaba un romano con una mujer, iba a la casa del padre, le decía, quiero casarme con su hija, le traigo esta dote, o sea, prácticamente la compraba, le daba la dote, se la llevaba, estaba 4 años con ella, y un día de repente regresaba y le dice, ¿sabe qué? Su hija no responde de la manera como una esposa debe ser, así que ahí la dejo en su casa y ahí nos vemos. Amén. Y los hijitos se los podía dejar a la mujer, se los podía dejar a los abuelos o los podía regalar, mi hermano. Amén. Así era la forma de la vida familiar de los romanos. Regalaban al que querían, adoptaban al que bien les parecía, dejaban a la mujer, les daban carta de divorcio y miraban que los cristianos eran maridos de una sola mujer, la mujer esposa de un solo marido. Y inmediatamente decían, estos son cristianos. Amén. Su conducta era estricta, sobre todo, mi hermano, en el consumo del vino alcohólico, por cierto, porque hay varios tipos de vino. Amén. El vino con contenido alcohólico, el vino fermentado. Eran muy estrictos, mi hermano, prácticamente no lo tomaban. Amén. Las viudas, si ya tenían una edad todavía que era posible volver a formar familia, ¿verdad? Trataban que lo hicieran decentemente. Si ya eran mayores de edad, la iglesia se hacía cargo si no tenían familiar que les ayudara a sostenerse. Ahora, mi hermano, la mujer es valorada. Ahora la mujer está en el lugar que le corresponde en el hogar. Ahora la mujer es madre que tiene autoridad sobre sus hijos. Uno de los resultados del Evangelio fue la revolución de la posición de la mujer. Después de ser algo que verdaderamente casi era una mercancía, mi hermano, se convirtió en un ser humano con las mismas dignidades que tenían el hombre, en la posición que la palabra dice. Amén. El hombre la amaba, la mujer respetaba a su esposo. La mujer sometida a su esposo y el esposo sometida al Señor Jesús. Todos viviendo conforme a la palabra. Amén. Lo que ahora nos quieren enseñar a través de sistemas, de psicologías, de esto, ellos lo vivían todos los días. Amén. El temor de Dios y el amor a la familia eran dos baluartes importantes que ellos, mi hermano, tenían en grande estima. Amén. Vamos a ir a una alabanza. Pregúntame a mí. Y regresaremos, mis amados. Gracias, Cristo.